ejercicio sobre, inicialmente sobre espacios vectoriales y luego sobre combinación lineal. Ya, no vamos a ver la parte de espacios vectoriales porque eso seguramente han debido profundizar con el ingeniero, ¿no? Ya deben saber que para que un conjunto sea un espacio vectorial tiene que cumplir 10 axiomas y lo demás, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a enfocar eh, a subespacios vectoriales, ¿sí? Bien, entonces para ello vamos a empezar con este ejercicio. Este tipo de problemas son clásicos, ya cuando nos piden calcular una constante, pero van a ver que hay varias formas de resolver este mismo ejercicio. Pero vamos a ver primeramente la forma clásica, ¿no? de resolución para este tipo de problemas. Dice lo siguiente: dado el conjunto W, y vean que W es un subespacio vectorial. Enseguida les explico cómo es la notación, pero me dice A, B, C que pertenece a R3, tal que A más B menos C más 3 es igual a K. Hallar el valor de K para que W sea un subespacio vectorial. En principio, cuando estamos hablando de subespacios vectoriales, hay dos formas de escribir un subespacio vectorial. La primera forma es la forma implícita, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Un subespacio vectorial. La primera forma es la forma implícita, ¿sí? La forma implícita la vamos a adentrar de esta forma. Vean. La forma implícita es cuando me dan, por ejemplo, puede ser un subespacio vectorial S, digamos, ¿ya? Y siempre me van a dar un conjunto, ¿no? Entre llaves. Aquí ya me va a dar la forma del vector. Cuando nosotros sabemos que para esta parte de álgebra lineal, cuando estamos hablando de vectores, no solamente estamos hablando de los vectores que hemos visto, ¿no? Los vectores físicos que hemos visto en cálculo 2, por ejemplo, el 3, 1, 2, y esto es, digamos, un vector. No solamente hablamos de los vectores, al referirnos de vectores, estamos hablando de un conjunto, de, de, ¿cómo les puedo decir? De una familia, ¿sí? De una familia de funciones, ya sea, no solamente funciones, ¿no? Puede ser funciones, puede ser matrices, puede ser ternas, puede ser cuaternas, ¿no es cierto? Entonces nos referimos a todo ese conjunto, ¿sí? No solamente a vectores, puede ser matrices 2x2, matrices 3x3, puede ser vectores en R2, en R3 o en R4, ¿no? Entonces nos referimos a eso cuando estamos hablando de subespacios vectoriales o espacios vectoriales. Entonces, ¿cómo denotamos? En la forma implícita. Siempre me van a dar la forma, ¿no? Entonces aquí decimos la forma y a la que pertenece, ¿no? Puede pertenecer a algo, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar, digamos, ya, a X mayúscula. Tal que, y aquí me van a dar una condición, ¿sí? Una condición me tienen que dar. Bien, entonces esa sería la forma implícita, ¿sí? Esta es la forma implícita, ¿ya? Esta es la forma implícita. Ahora me pueden dar también en la forma explícita. Ahora en la forma explícita va a depender de la forma en la que esté el espacio vectorial. Por ejemplo, si son vectores en R3, entonces digamos el subespacio S puede ser 1, 2, 0, digamos. También menos 1, menos 2, digamos, 10 y 1. Me pueden dar 0,1, 0. Algo así, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un espacio vectorial en los reales 2x2, o sea, en matrices 2x2, ¿cómo puede ser? Me pueden dar de la siguiente forma: 1, 3, menos 1, 5, digamos. 0, 2, 5, 8. Algo así, ¿no? Puede ser más, ¿ya? Listo. Y así sucesivamente. Ahora también me pueden dar en R4, digamos, o dependiendo de la función. Pero vean la diferencia. Esta es la forma implícita. Cuando me dan, primero me están especificando en qué espacio vectorial estoy trabajando. Luego la condición. La condición siempre va a ser una ecuación o pueden ser varias ecuaciones, ¿sí? En este caso me están dando una sola ecuación. Pero en otros casos me van a dar varias ecuaciones. Ahora, esa es la forma implícita. Pero en la forma explícita, observen que no hay ninguna condición, simplemente me están dando ya los vectores que forman ese subespacio vectorial. En este caso, para R3 pueden ser tres vectores, digamos. Tres vectores. Para R2x2, que son matrices 2x2, pueden ser matrices también, ¿no? De 2x2. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Eso hay que saber inicialmente. En este caso, vean, me están dando el conjunto W. Entonces, posiblemente sea un... Bueno, en este caso me está diciendo que debo hallar el valor de K para que sea un subespacio vectorial, pero vean, ¿en qué forma me están dando? Me están dando en la forma implícita. ¿Ya? Entonces, es lo primero que tengo que saber, reconocer en qué forma me están dando el subespacio vectorial. Ahora, nos vamos a enfocar para
para el subespacio vectorial en sí. Ya. Para que un subespacio vectorial, bueno, para que un conjunto sea subespacio vectorial, debe cumplir dos axiomas. Eso ya lo saben bien. Entonces, el primer axioma es la clausura para la suma. Clausura para la suma. Para la suma. Y el segundo axioma, bueno, antes vamos a especificar a qué se refiere, ¿no? Bueno, tengo que tener dos vectores genéricos, ¿no? U1 y U2. Tales que si sumo U1 y U2, estos deben pertenecer, bueno, al espacio vectorial, ¿no? Podemos decir que sea S en este caso. Listo, ese es el primer axioma. El segundo axioma está dado también por la clausura. Un momento. Allá. El siguiente es clausura para allá. El producto por un escalar, ¿no es cierto? Clausura para el producto. Producto por un escalar. Ya. ¿Qué se debe cumplir en este caso? Simplemente debo tener un escalar alfa 1, digamos, o K1. Vamos a trabajar con K. Digamos K1 que multiplica a el vector U1. Y este debe pertenecer a espacio vectorial, ¿no es cierto? Listo, solamente hay que saber eso. Entonces, nosotros sabemos que para un espacio vectorial deben cumplir 10 axiomas, mientras que para un subespacio vectorial simplemente deben cumplir la clausura para la suma y la clausura para el producto por una escalar, que ya lo hemos explicado. Entonces, en función de eso, ya podemos trabajar el problema. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuevamente, ¿sí? El subespacio vectorial que me están dando. Entonces, tengo W, que es igual a A, B, C, que pertenece a R3. Listo. Tal que me están dando una condición. A más B menos C, A más B menos C, más 3 igual a K, me dice, ¿no? Listo. Entonces, me dice que debo calcular K siempre y cuando, bueno, para que W sea un subespacio vectorial. Entonces, nosotros sabemos que para que un conjunto sea subespacio vectorial debe cumplir dos axiomas. El primer axioma vamos a hacer cumplir inicialmente. El primer axioma. Ya, el primer axioma es la clausura para la suma. ¿Qué me dice la clausura para la suma? Me dice lo siguiente, que si tengo, bueno, dos vectores, ¿no es cierto? U1 y U2, estos dos vectores deben pertenecer al subespacio vectorial, en este caso es W. Entonces, ¿cómo voy a trabajar ahora para hacer cumplir esto? Inicialmente debo darme dos vectores, ¿sí? Entonces voy a darme esos dos vectores. Digo que U1 puede ser, bueno, tiene que ser de la misma especie. Estamos trabajando en R3, entonces estos vectores también tienen que ser en R3. Entonces puede ser A1, B1 y C1. Solo, ya. B1 y C1. Por otra parte, tenemos a U2, que lo vamos a llamar de la siguiente forma. Estos, bueno, van a tener como componentes A2, B2 y C2. Listo, tenemos eso, ¿no? Ya tenemos los dos vectores. Ahora, ¿qué debemos hacer cumplir? Debemos hacer cumplir esta suma. Entonces vamos a sumar. Hacemos sumar. Bien, entonces tenemos A1, B1, C1 más A2, B2 y C2. Bien, como estamos sumando, entonces sabemos que para sumar vectores en R3 se deben sumar componente a componente, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera, ¿verdad? Entonces tenemos A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2, ¿verdad? Entonces vean que hemos sumado nada más. Ahora, ¿qué me dice este axioma? Que debe pertenecer a W. Entonces decimos que este vector debe pertenecer a W. Entonces, vamos ahora a W. Vean, W es, bueno, es este conjunto, ¿no es cierto? Pero una vez que ya tengamos sumado los vectores, tenemos que ver la condición. Entonces, esta es la condición, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me dice la condición? Que la primera componente de un vector va a ser A, la segunda componente del vector va a ser B y la tercera componente del vector va a ser C. Entonces, vean, ¿qué me dice esto? Que este vector pertenece a W, por tanto, esta sería la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. ¿Qué hacemos entonces? A1 más A2 en este caso va a ser A, B1 más B2 va a ser B
y C1 más C2 va a ser C. Entonces debemos reemplazar en la condición. Por eso me está diciendo que pertenece a W. Entonces reemplazamos en la condición. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Aquí lo anotaré. A más B menos C más 3 igual a K. Debemos reemplazar esa condición nada más. Entonces en A tenemos, vean, A1 más A2. En B tenemos B1 más B2. En C tenemos C1 más C2 más 3 igual a K. Muy bien, entonces, como que ya hemos reemplazado, ¿no es cierto?, en la condición, pero ahora lo que yo debo hacer es calcular el valor de K. Entonces, aquí lo que debemos hacer es simplemente simplificar, ¿sí? Pero tenemos que simplificar usando esta condición, como pueden ver, la condición que me han dado en el espacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces, vean lo que voy a hacer en un principio. Voy a tratar de generar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos tratar de generar? Vean. Primero, lo que voy a hacer es agrupar. Vean, aquí tengo A1 más, aquí tengo B1. Vean, voy a agrupar estos términos. A1, B1, también a C1 inicialmente. B1 menos C1. Ya, eso por una parte. Ahora, agrupamos A2, B2 y menos C2. Entonces tenemos A2 más B2 menos C2. Entonces lo que me queda es simplemente menos más 3 igual a K. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vean lo siguiente. Lo que tenemos, vean, tenemos A1 más B1 menos C1. Tenemos A2 más B2 menos C2. Entonces, esto es similar a la condición, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Aquí vamos a decir lo siguiente. Nosotros estamos trabajando, en este caso, para los vectores, para estos dos vectores, ¿no? U1 y U2, ¿ya? Pero estos vectores pertenecen al espacio vectorial. Entonces, si pertenece, también se puede cumplir que A1 más B1 menos C1 más 3 es igual a K. O si quieren, también se cumple A2 más B2 menos C2 más 3 igual a K. Entonces, vean, ya tenemos eso. Entonces, A1 más B1 menos C1, ¿qué sería igual? Aquí está todo eso. Eso es igual a K menos 3, porque este 3 va a pasar a restar. Entonces, todo esto, ¿qué sería igual? Eso va a ser igual a K menos 3. Entonces, pasa lo mismo para estos otros términos que hemos agrupado. A2 más B2 menos C2 es igual a K menos 3. Entonces, todo esto es igual a K menos 3. Finalmente, podemos simplificar. Vean. Aquí tenemos 2 veces K menos 6 más 3 igual a K. Entonces, despejando, ¿qué sería igual a K? Entonces, K es igual a ver, se van a ir, 3 me va a quedar, ¿no? Entonces, ya hemos calculado el valor de K. K sería igual a 3. Esa sería bueno, la constante K, ¿no? Pero recuerden que debe cumplir los dos axiomas, ¿no? Hemos hecho cumplir para el primer axioma. Ahora lo que hacemos es hacer cumplir para el siguiente axioma. Entonces decimos el segundo, ¿no? El segundo axioma. Y el segundo axioma nosotros sabemos que es el producto de una escalar por un vector. Entonces decimos K1 multiplicado por U1 debe pertenecer al subespacio W. Hacemos cumplir eso. Entonces tenemos el vector U1. En este caso tiene que ser de tres componentes. A1, B1 y C1. Bien, ahora lo que hacemos es hacer cumplir nada más, ¿no? Hacemos cumplir la condición. Pero antes, ¿qué me dice? Que debo multiplicar una escalar al vector U1. Entonces, tenemos K por U1, que es igual a K por... antes, como estamos trabajando con K, entonces que cambie de constante. Esta va a ser alfa. Alfa. Entonces tenemos alfa por U1, que es A1, B1 y C1. ¿Ya? Listo. Ahora, nosotros sabemos que una escalar a un vector lo va a multiplicar a cada componente. Entonces tenemos alfa por A1, alfa por B1 y alfa por B2. Pero también sabemos que este vector debe pertenecer a el subespacio W. Y nosotros conocemos la condición. Entonces anotamos la condición. La condición es A más B menos C más 3 igual a K. Esa es la condición. Entonces nosotros sabemos que este vector
pertenece al subespacio W, entonces también satisface la condición. Entonces reemplazamos en la condición. A sería alfa por A1 más B, que sería alfa por B1 menos C, que sería, aquí tengo un error, ¿no? Eso va a ser alfa por C1. Entonces esto sería alfa por C1 más 3 igual a acá. Muy bien, entonces hasta esta parte hemos reemplazado nada más. Ahora tenemos que generar la condición. Entonces vean, puedo factorizar alfa. Factorizo alfa de estos tres términos y me va a quedar alfa 1, perdón, A1 más B1 menos C1 más 3 igual a acá. Pero ¿qué habíamos indicado? Que el vector U1, que tiene como componentes A1, B1 y C1, satisface la condición. Entonces, ¿esto qué sería igual? A1 más B1 menos C1. Eso sería igual a K menos 3, porque estamos despejando de acá. Este 3 pasa a restar. Finalmente me queda alfa por K menos 3 más 3 igual a K. Entonces debo despejar K, ¿verdad? De esta igualdad. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Lo que hago en principio es anotar alfa K menos 3. Ahora, esta K va a pasar a restar, pero voy a factorizar el negativo. Entonces tengo menos K menos 3 igual a 0. Puedo factorizar K menos 3. Factorizando K menos 3, tenemos alfa menos 1 igual a 0. Entonces, si tenemos dos factores igualados a 0, entonces K menos 3 puede ser igual a 0. De donde despejamos K. Entonces K es igual a 3. Y esa sería la solución, ¿verdad? Entonces estamos verificando que evidentemente es 3 la solución. Porque para el primer axioma hemos calculado que es 3. Y para el segundo también hemos calculado que es 3. Entonces de esa forma se resuelven estos problemas. Simplemente deben hacer cumplir los dos axiomas, ¿verdad? Y les va a generar la solución correspondiente. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿Alguna pregunta? No, sí. Ya, perfecto. Ahora les voy a enseñar otra forma de resolver, que es mucho más sencilla. Y eso les va a servir para cualquier ejercicio de este tipo, ¿ya? En principio, hay que saber lo siguiente, ¿ya? Hay que estudiar a los subespacios vectoriales de forma geométrica. Entonces, un subespacio vectorial nosotros sabemos que es la definición es que es una cuaterna, ¿no es cierto? Una cuaterna que debe cumplir dos axiomas, ¿ya? Pero también tenemos que entender algo en la parte geométrica. Un subespacio vectorial, bueno, las condiciones del subespacio vectorial siempre van a ser planos que pasen por el origen, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un plano que pase por el origen? A ver, vamos a dibujar acá. Eso, digamos, es X, Y y Z. A ver, un plano cualquiera que pase por el origen. Puede ser, digamos, de esta forma. Un plano, pero está pasando por 0,0,0. Estamos hablando en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, si tenemos un plano que está pasando por el origen, se dice que es un subespacio vectorial. Entonces, vamos a nuestro caso, a ver. Vamos a nuestro caso. Ya, nuestro caso es este, ¿no? Vamos a volver a anotar. Entonces, al problema que queríamos resolver. Tenemos W, que es igual a A, B, C, que pertenece a R3. Y me dan una condición. La condición es A más B menos C más 3 igual a K. Ya, esta es la condición, ¿no es cierto? Pero, vean, esta es la condición que tenemos que analizar. Ya, me están preguntando, ¿no? Auxi, ¿qué pasaría si en el segundo axioma no saliera otro resultado? Dice. Entonces, bueno, en este caso, vamos a analizar. Buena la pregunta. Vean, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, dado el conjunto W, hallar K para que W sea un subespacio vectorial. Entonces, en este caso ya me está diciendo que se debe cumplir para los dos axiomas, porque me está diciendo para que sea un subespacio vectorial. Eso significa que voy a calcular el mismo valor de K para la clausura para la suma y para la clausura para el producto, ¿no es cierto? Entonces, se va a cumplir sí o sí, ¿ya? Para este tipo de problemas siempre se cumple, por si acaso, ¿ya? Siempre se cumple para los dos axiomas, porque me está diciendo que es un subespacio vectorial. Entonces, si aquí les ha salido 3, el valor de K, entonces en el segundo también les tiene que salir 3 en el valor de K. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué les había explicado?
que para este caso habíamos indicado que los subespacios vectoriales siempre van a ser planos, las condiciones, ¿no? Van a ser planos que pasen por el origen. Va a ser cualquier plano que pase por el origen. Entonces, veamos en este caso. Tenemos a más b menos c más 3 igual a k. En este caso podemos decir que no estamos trabajando con coordenadas x, y, z. Me está diciendo que el eje x va a ser a, el eje y va a ser b y el eje z va a ser c. Entonces, vamos a modificarlo para que sea más comprensible. Entonces, decimos lo siguiente. Decimos que este va a ser a, este eje va a ser b y este eje va a ser c, ¿verdad? Entonces, este plano, vean, este plano que estamos viendo, podemos decir que es este, ¿no es cierto? Pero tiene que pasar por el origen. Ahora, ¿cuál es la condición para que un plano pase por el origen? La forma general de un plano, han debido ver esto ya en cálculo 2, ¿no? Para que un plano pase por el origen, a ver aquí, un plano que pasa por el origen, pasa por el origen. Ya, es de la siguiente forma. Vean, ese plano es de la siguiente forma. A, no trabajamos con A, a ver, ya, trabajamos con A. A por X más B por Y más C por Z igual a 0. Esta es la forma general de un plano que pasa por el origen. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque vean, como pasa por el origen, debe satisfacer, ¿qué debe satisfacer? 0,0,0. Entonces vamos a hacer la prueba, vean. Entonces 0,0,0 debe pertenecer al plano, ¿no es cierto? Entonces si pertenece al plano nos reemplazamos. X es 0, Y es 0 y Z es 0. Entonces acá 0 por A, 0. 0 por B, 0. 0 por C, 0. Entonces esto es igual a 0. Se cumple. Entonces esta es la forma general de un plano que pasa por el origen. Observen que no tiene desfase. Es decir, que no tiene una constante suelta. ¿No es cierto? Entonces siempre va a tener la siguiente forma. Una constante por X más otra constante por Y más otra constante por Z igual a 0. Entonces, hablando geométricamente, si nosotros queremos que este plano pase por el origen, ¿qué debería suceder? No debería tener constantes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar ahora en esta condición. Tenemos A más B menos C más 3 igual a K. Entonces, ¿qué debe suceder para que no pase por el origen? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Quién me puede decir qué debe suceder en este caso para que el plano pase por el origen? Oxy. A, B y C tienen que ser 0. No. Que K y menos 3 sea igual a 0. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. Ya. En este caso, vean. Aquí esto lo voy a separar para que no sea confuso. Vean lo siguiente. En este caso, las variables son A, B y C. No se confundan, por favor. Vean. Ya, aquí estoy generalizando, ¿no es cierto? X, Y y Z serían las variables. Pero para este caso, vean. El eje X es A, el eje Y es B y el eje Z es C. Entonces aquí tendríamos, es como si estuviéramos diciendo X más Y menos Z más 3 igual a K. Pero en el ejercicio me han dado eso, ¿no es cierto? Me están diciendo que A, B y C son las variables. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Que el plano debe pasar por el origen. Entonces, la única forma que pase por el origen es de la siguiente forma, que K sea igual a 3. ¿Por qué? Porque vean, si K es igual a 3, 3 y 3 se van a ir. Tengo entonces A más B menos C igual a 0. Y ya se asemeja a este plano que pasa por el origen. Vean, en este caso, aquí tengo 1, ¿verdad? Entonces 1 sería A sería X. Aquí tengo también 1. 1 sería B, B sería Y. Aquí tengo menos 1 sería C y C sería Z. Entonces, con este plano, con A más B menos C, que es igual a 0, se genera un subespacio vectorial, porque habíamos indicado, geométricamente, para que sea un subespacio vectorial, la condición debe ser un plano que pase por el origen. Entonces, en consecuencia, K sería igual a 3 y esa sería la solución. Han visto que es más sencilla de esa forma, ¿no? Analizando de forma geométrica. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta forma de solución? Oxy, ¿podríamos repetirlo? Ya, a ver, nuevamente. En primer lugar, nosotros tenemos que saber algo para los subespacios vectoriales. De forma geométrica, un subespacio vectorial va a ser un plano, ya va a ser un plano que pase por el origen. Cualquier plano, ¿sí? Cualquier plano que pase por el origen. Y nosotros sabemos lo siguiente, que la forma general de un plano que pasa por el origen es la siguiente. Es una constante por X más otra constante por Y más una tercera constante por la variable Z igual a 0. Ese es un plano que pasa por el origen. Pero, ¿cuál es la condición para que pase por el origen?
el punto del origen, que es 0,0,0, debe pertenecer al plano. Entonces vamos a verificar, vean. Aquí tengo 0,0,0, entonces reemplazamos acá 0, 0 y 0, ¿no es cierto? Entonces, vean lo siguiente. ¿Qué debe suceder? Reemplazamos eso y me genera 0, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que saber inicialmente, ¿ya? Eso hay que saber inicialmente. Ahora, ¿qué sucede? Vean lo que pasa. En nuestro caso, tenemos un plano, pero que no pasa por el origen. ¿Por qué? Porque tenemos constantes sueltas. Aquí tenemos un 3 y tenemos K. Ahora, analizando, para que pase por el origen, ¿qué debe suceder? Que K sea igual a 3, ¿no es cierto? Que K sea igual a 3. ¿Y qué pasa si K es igual a 3? Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Entonces se van a simplificar. Esta 3 con este 3 con este otro 3. Y me va a quedar un plano que pasa por el origen. Como pueden ver, aquí tengo 1 por A más 1 por B menos 1 por C igual a 0. Entonces, K debe ser igual a 3, ¿no es cierto? Para que me genere un plano que pasa por el origen. Ahora, hay otra forma también, vean, aquí lo voy a hacer, una segunda forma. Esta es una forma más, bueno, es lo mismo, ¿no? Vean, ¿qué hay que hacer? Simplemente deben darse el origen, vean. El origen es 0,0,0. Ahora deben reemplazar en la condición. A más B menos C más 3 igual a K. Esa es la condición, entonces reemplazan. Vean lo siguiente, A es 0, B es 0, menos C, bueno, C es 0, ¿no? Entonces aquí decimos A más 0 menos C, que es 0, entonces tenemos más 3 igual a K. Entonces, K es igual a 3. Simplemente en las variables debes reemplazar 0, ¿no es cierto? Eso sería otra forma también, ¿no es cierto? Para poder calcular K. Pero esta sería la otra forma también. Identificas rápidamente el valor de K para que no pase por el origen, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, han visto, ¿no? Para poder calcular esto. Ya, esa sería una forma más. ¿Tienen alguna otra duda? Sí. Sí, sí, dime. ¿Este método es válido para resolver en el examen así directamente o hay Sí, que demostrar? sí, yo les digo que pueden hacer mediante esto, pero explicando obviamente, ¿no es cierto? Ustedes dicen que la condición del subespacio vectorial debe pasar por el origen, geométricamente. Entonces, evaluando el origen en la condición, generamos que K es igual a 3. Con eso ya estaría justificada la respuesta. ¿Se entiende, verdad, lo que les digo? Ya. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Entonces ya podemos reconocer, ¿no? Cuando un conjunto de subespacio vectorial y cuando no. A ver, les doy un ejemplo. Por ejemplo, si tengo W, digamos, que es A, B, C, que pertenece a R3. Lo vemos con X, Y, Z. X, Y, Z pertenece a R3. A ver, vamos a darnos un ejemplo hipotético. A ver cómo puede ser. Ya. X, digamos, menos 1 igual a 3 sobre Y menos 2. A ver, ¿quién me dice? Si es espacio si es subespacio vectorial o no es subespacio vectorial, justificando. Pero va a tener la nota del segundo parcial el que justifique bien y me diga si es subespacio vectorial o no es subespacio vectorial este conjunto. A ver, analícenlo un momento. ¿Qué tal? ¿Alguien ha podido analizar ya este conjunto? No, sí creo que no. Ya, lo vamos a
Vean entonces. Ya lo vamos a hacer por el método más sencillo. Vean. ¿Qué habíamos indicado? Lo primero que deben fijarse es que simplemente deben analizar la condición, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se grafica esto? Hay que graficar nada más, vean. Ya, en este caso estoy haciendo algo mal, ¿ya? Perdón, aquí simplemente tendría que ser x, y que pertenece a R2, ¿ya? A R2, porque estoy trabajando con dos variables. Listo, ya. Muy bien, entonces vean, vamos a trabajar. Me están pidiendo verificar si es subespacio vectorial o no es subespacio vectorial. Entonces, simplemente hay que graficar esa condición. Esa condición tiene que graficar. Ahora, ¿cómo se grafica? Vean lo siguiente, tenemos x igual a 3 sobre y menos 2 más 1. Esto es igual a x menos 1 igual a 3 sobre y menos 2. A ver, ¿qué curva es esta? ¿Quién me puede responder? Deben conocer esta curva. Su nombre empieza con H. Hipérbola. Hipérbola, sí. Sí, hipérbola, ¿no es cierto? Sí, son hipérbolas. Ya, entonces, ¿cómo se grafica? Es bien sencillo. Vean. Tal vez se han olvidado, ¿no? Entonces, esto lo igualas a 0. Entonces, si lo igualas a 0 tienes x igual a 1. Esto lo igualas a 0. Entonces, si lo igualas a 0 es y igual a 2. Tienes dos asíntotas. Trazas los ejes coordenados x, y. ¿Qué te dice? X igual a 1. Entonces, tienes una asíntota que pasa por 1. Y igual a 2. Tienes otra asíntota horizontal que pasa por 2. ¿Cómo es la curva? Es sencilla. De esa forma. Listo, esa sería la gráfica, ¿no es cierto? Ahora, ¿el origen dónde está? El origen está acá. Aquí está el 0,0. Ahora les pregunto, ¿esta curva pasa por el origen, sí o no? No. No pasa por el origen, ¿verdad? No pasa por el origen. Por tanto, que decimos que no es subespacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma nada más se debe analizar. ¿Se ha comprendido ese ejercicio? Entonces, si les piden calcular, por ejemplo, calculen bueno, si el conjunto es un subespacio vectorial, simplemente grafiquen la curva y vean si pasa por el origen. Observen, la curva es esta, ¿no es cierto? Esta parte amarilla y esta parte amarilla. Entonces, vean claramente que el origen no contiene la curva, ¿no es cierto? Entonces, no es subespacio vectorial, ¿sí? Eso. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos a W, que es igual a... vamos a ver otro. Ya. Digamos, X, Y, Z, que pertenece a R3, digamos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un plano, digamos. El plano va a ser 2x más 4x más 3. Perdón, esto que sea y. 4y más 5z igual a 6. Listo. ¿Este conjunto será subespacio vectorial o no será subespacio vectorial? Sí. No va a ser, ¿no es cierto? Ni siquiera es necesario graficar, ¿verdad? Ni siquiera es necesario graficar porque, vean, tenemos que conocer la forma general de un plano, ¿no? Que pasa por el origen. A por x más b por y más c por z igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, vean, tiene la forma, ¿no es cierto? Pero este 6 lo está arruinando, ¿no? Este 6. Eso significa que va a haber un despacio de 6. Entonces, para que sea subespacio vectorial tiene que ser 0. Pero como es 6, no es subespacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera es necesario analizar. Decimos que no es subespacio vectorial. Listo. Sería de esa forma, ¿no? De esa forma podemos analizar distintos casos para R2 y para R3, ¿ya? Bien, se ha comprendido, ¿no? Esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, los subespacios siempre tienen que pasar por el origen. Sí, siempre tiene que pasar los subespacios por el origen, ¿ya? Si es un plano alguna curva que no pasa por el origen, entonces significa que no es subespacio vectorial, ¿ya? Siempre tiene que pasar por el origen. ¿Y cómo puedes comprobar? Hay varias formas, ¿no? Una de las formas sería reemplazando bueno, el origen, ¿no es cierto? Que es 0,00 para R3. Entonces, tiene que satisfacer. Si no satisface, entonces no va a ser subespacio vectorial.
Otra forma es graficando también, como han podido ver. Ya, sí, porque siempre tienen que pasar por el cero. Ya, es que debe cumplir los axiomas. Para que, por ejemplo, vea, debe pasar siempre por el origen para que se cumplan los axiomas. Porque si tenemos vectores, por ejemplo, ¿dónde está? Ya aquí. A ver, aquí les puedo explicar mejor. Ya, vean. Por ejemplo, ¿ya? En caso de que esta acá hubiera sido cero, vean, si esto hubiera sido cero, o sea, así me hubieran dado, ¿no? Que verifique si es subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, si es cero, vean, aquí hubiera tenido cero, ¿no es cierto? Entonces, nunca se hubiera cumplido este axioma, porque este 3 me está perjudicando, ¿no es cierto? Este 3 me está perjudicando. Entonces, para que sea subespacio vectorial, no deben haberse constantes, siempre deben pasar por el origen. Ahora, para este tipo de ejercicios, siempre le va a dar una constante suelta para que haya el valor de esa constante. Entonces, simplemente es por eso, para que cumplan los axiomas. ¿Ya? Esa sería la explicación. ¿Ya? ¿Hay más preguntas o pasamos a la siguiente parte? Ya, vamos a pasar a la siguiente parte. Ya, espero que hayan entendido esto, porque es importante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es combinación lineal. Ya, entonces, vamos a ver directamente ejercicios. Seguramente ya han visto con el ingeniero la parte teórica. Ya, entonces aquí, combinación lineal. Ya, combinación lineal. Vamos a ver un ejercicio inicialmente. Dice lo siguiente, a ver, un momento. Ya, me pide lo siguiente. Hallar lambda y u, mu, ¿no? Que pertenece a R. Son reales. Para que lambda, mu, menos 37, menos 6 pertenezca a R4, a un vector de R4. ¿Para qué? ¿No? Que todo esto sea combinación lineal, ¿no? La combinación lineal se lo denota como CL mayúscula. Son del conjunto, y me dan un conjunto. Están dando el conjunto 1, 2, menos 5, 3, 2, menos 1, 4 y 7. ¿Ya? Dice entonces, hallar lambda, mu, que pertenece a R, para que este elemento, este vector, lambda, u, menos 37 y menos 6, sea combinación lineal de este conjunto que pertenece, bueno, para R4, ¿no? Para R4. Listo, entonces vamos a analizar ese ejercicio. Ya. Entonces, lo primero que debemos hacer es generar la combinación lineal. Seguramente ya han visto con el ingeniero cómo se genera una combinación lineal, pero ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me dice que debo analizar esas constantes para que este vector sea combinación lineal de este conjunto. Entonces, si me dice eso, este vector debo anotar en combinación lineal de estos dos vectores. ¿Cómo se anota? Sencillo, ¿verdad? Tenemos que anotar inicialmente el vector el vector de referencia, ¿no? Que queremos escribir en combinación lineal. Que en este caso va a ser lambda, mu, menos 37, menos 6. Entonces, como me dice que este va a ser combinación lineal de estos, entonces, ¿cómo se anota? Una escalar K1 por este vector. 1, 2, menos 5, 3, más otro escalar K2, 2, menos 1, 4 y 7. Esa sería la combinación lineal, ¿no? La notación de la combinación lineal. Eso han debido ver seguramente con el ING. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de lambda y el valor de u. Para ello, lo que debemos generar es un sistema. ¿Ya? Un sistema. Y van a ver por qué requiero generar el sistema. Entonces, para hacer esto, vean, hay dos formas, ¿ya? Primero les voy a explicar la forma normal, ¿no? Voy a anotar lambda, mu, menos 37, menos 6. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que generar un solo vector. Vean, vamos a
operar. Nosotros sabemos que este escalar se va a distribuir a cada elemento y también este otro y vamos a poder sumar. Entonces, realizando esas operaciones tenemos K1 más 2 veces K2, coma 2 veces K1 menos K2 menos 5 veces K1 más 4 veces K2, 3 veces K1 más 7 veces K2. Simplemente estoy realizando operaciones. He multiplicado este escalar a todas las componentes y lo propio para este otro escalar y sumar nada más, ¿no? Muy bien, como tenemos dos vectores, entonces sus componentes también son iguales. Entonces podemos generar ecuaciones de esta igualdad de vectores. Vean, lo que voy a tener es K1 más 2 veces K2 y eso es igual a lambda. Lo propio para este otro elemento, 2 veces K1 menos K2 y eso es igual a, esto es 1, ¿verdad? Y eso es igual a mu. También para este otro, lo voy a denotar con punto y coma, tampoco. Ya, ahora sí, listo. Para el siguiente sería menos 5 K1 más 4 veces K2 y eso es igual a menos 37. Bien, finalmente para este otro elemento 3 veces K1 más 7 veces K2 y eso es igual a menos 6, como pueden ver. Muy bien, observen que hemos generado un sistema, pero el sistema tiene que ser para K1 y K2, ¿no es cierto? Entonces el sistema es para K1 y K2, las incógnitas son K1 y K2. Bien, ahora lo que debo hacer es tratar de resolver el sistema, ¿sí? Entonces llevaremos a la forma matricial del sistema. Entonces tenemos 1, 2, 2, menos 1, menos 5, 4, 3, 7. Las variables son K1 y K2. Y el vector, el vector columna de escalar sería lambda, mu, menos 37 y menos 6, ¿verdad? Listo, ya tenemos el sistema. Ahora vamos a tratar de resolver el sistema. Entonces, ¿cómo se resuelve el sistema? Por Gauss, ¿verdad? Pero con la matriz aumentada. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, anotamos la matriz aumentada inicialmente. Tenemos 1, 2, menos 5 y 3. 2, menos 1, 4 y 7. Aumentada a el vector columna. Entonces está dado por lambda, mu, menos 37 y menos 6. Sería eso, ¿verdad? Muy bien, ahora tratemos de resolver el sistema. Entonces vamos a realizar operaciones elementales. El pivote va a ser el 1, ¿no? Eso se nota acá. Entonces vamos a tener menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 2. 5 veces la fila 1 más la nueva fila 3 y menos 3 veces la fila 1 más la nueva fila 4. Ya. Pero antes aquí hay que aclarar algo, ¿sí? Para ese tipo de, bueno, para una combinación lineal, ¿sí? Aquí voy a anotar, para que no nos confundamos. Ya. Para una combinación lineal, vean. Aquí tengo, digamos, el vector U1, ¿ya? Y ese se escribe en combinación lineal de K1, aquí digamos, que sea U nada más, para no confundirnos, que sea U, ya. Y vean, la combinación lineal estoy haciendo para U, ¿verdad? Entonces tengo K1 por U1 más K2 para U2 más K3 por U3 y así para hasta llegar a Kn por Un. Entonces la teoría me dice que para que el vector U lo puede escribir en combinación lineal de U1, U2, U3 hasta el vector Un, las constantes K1, K2 hasta Kn tienen que tener única solución. O también podemos decir podemos explicar esto de otra forma. Podemos decir que el sistema que se genera, ¿no? Para K1, K2 hasta Kn tiene que ser un sistema consistente determinado, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere cuando decimos con sistema consistente determinado? Que el rango de A tiene que ser igual al rango de A aumentada B. Listo, es eso nada más, ¿no es cierto? Hacemos cumplir eso entonces.
inicialmente estamos escalonando, ¿verdad? Entonces vamos a seguir escalonando. A ver, hacemos cumplir estas operaciones elementales. ¿Y qué vamos a tener ahora? Entonces, ya tenemos 1 y 2. Tenemos lambda. Bien, entonces aquí tenemos 0. Aquí vamos a tener menos 5. Mu menos 2 veces lambda. 0. Aquí tenemos 10, 14. 5 lambda menos 37. 0, 1 y menos lambda menos 6. Listo. ¿Podemos seguir escalonando? Sí, podemos seguir escalonando. Ahora el pivote va a ser este 1, que es el pivote. Me conviene que sea el 1 para que trabaje de forma cómoda, ¿no? Ya, entonces realizamos las siguientes operaciones ahora. Hicimos, ya, vamos a eliminar este. Menos 14 veces la fila 4 más la nueva fila 3. Para este otro tenemos 5 veces la fila 4 más la nueva fila 2. Y finalmente, Oh, sí, no sería menos 3 lambda. menos 3 lambda. ¿En qué parte? ¿Para qué parte me estás diciendo menos 3 lambda? Para En la la fila cuarta 4. fila de la aumentada. En la cuarta fila aumentada. Ya. A ver, aquí dice. Ah, cierto. Sería 3, ¿no es cierto? Ya tienes razón. Gracias por la observación. Esto sería ya, menos 3 lambda menos 6 sería, ¿no? Listo. Ahora sí está bien. Bien. Listo. Y ya realizamos esas dos operaciones elementales. No me sirve de nada, ¿no? Que elimine ese 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener 1, 2. Aquí tenemos a lambda. Ya. Listo. Esto se va a hacer 0. Esto es 0. Esto es 0. ¿Qué me quedaría acá? Me va a quedar ya me va a quedar mu, ¿no? Mu menos 17 lambda menos 30 sería, ¿no? Menos 30. Ya. Ahora para el otro. 0 y 0. Aquí me queda 47 más 47 lambda. Listo. Y aquí me quedaría 0, 1 y menos 6 menos 3 veces lambda. Observen, ya no se puede escalonar más, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos realizar el análisis. ¿Qué me dice el análisis? Que lo que debo hacer, bueno, para que exista la combinación lineal, el sistema debe ser consistente determinado. Eso quiere decir que el rango de A debe ser igual al rango de la matriz aumentada. Entonces esto es A, ¿no es cierto? Y esto va a ser B. Entonces haremos cumplir lo que nos dice la teoría. El rango de A debe ser igual al rango de la matriz aumentada. Entonces vamos a analizar. El rango de A es 1 y 2 nada más. Entonces tenemos 2. Entonces para que sea igual, el rango de la aumentada también tiene que ser 2. Vean, aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 ese rango. Pero debemos obligar a que sea 2 nada más. ¿Cómo podemos obligar? Haciendo que todo esto sea igual a 0 y haciendo que todo esto sea igual a 0. Porque si esto es 0 y esto es 0, tenemos 1 y 2 nada más. Entonces va a ser 2 siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Siempre y cuando esa condición, mu menos 17 lambda menos 30 sea igual a 0. Y cuando 47 más 47 lambda sea igual a 0. Entonces vean que ya podemos calcular los escalares. Entonces, de la segunda ecuación, ¿qué podemos decir? Podemos decir que lambda es igual a menos 1. Y de la segunda ecuación reemplazamos lambda. Ahí va a ser menos 1 y lo que me quedaría simplemente es 13 para mí. Mío es igual a 13. Entonces ya estaría resuelto el ejercicio. Y de esa forma nada más deben calcular, ¿verdad? Cuando les piden calcular una o más constantes de un vector, cuando les dicen que ese vector es combinación lineal de otro conjunto de vectores, entonces hay que hacer ese análisis nada más. Deben recordar la teoría. La teoría dice que cuando tenemos una combinación lineal, cuando los escalares forman un sistema consistente determinado, que tiene única solución, ¿no es cierto? Y de esa forma nada más se calcula, ¿no? Escalonando y luego analizando el rango. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo?
Ya, hay preguntas, ¿no? Entonces, de esa forma deben trabajar, ¿sí? Este tipo de ejercicios son clásicos. El anterior semestre, por ejemplo, ha entrado, eh, bueno, varios ingenieros han propuesto ejercicios similares de esta forma, para calcular una constante o dos constantes para que sea combinación lineal. Ya, vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya, ahora vamos a ver lo que es la dependencia lineal y la independencia lineal. Entonces, por esta parte hay que saber lo siguiente. Entonces, aquí vamos a anotar dependencia lineal. Dependencia e independencia lineal. E independencia lineal. Ya, entonces, esto de la dependencia lineal e independencia es una consecuencia de la combinación lineal nada más. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. ¿Para qué valor? ¿Para qué valor? ¿Para qué valor de M el siguiente conjunto es linealmente independiente? ¿Ya? Linealmente independiente se lo denota como LI, ¿sí? Independiente en el espacio vectorial de los polinomios de segundo grado, dice. Ya, y vamos a denotar ese conjunto que me están dando. Están dando 1 más m por x al cuadrado más 4x más 4. Punto y coma. El siguiente vector es 4x al cuadrado más 1 más m por x más 4. Y el tercer vector está dado por x al cuadrado más 4x más 1 más m. Observen que en este caso estoy llamando vectores también, ¿no?, a estos polinomios de segundo grado. Les había explicado que en álgebra lineal decimos vectores no solamente a los vectores que conocemos físicamente, ¿no es cierto? Esos en R2 y en R3 también pueden ser polinomios, como pueden observar, o pueden ser matrices o tal vez funciones continuas. Bien, entonces este es el ejercicio. Dice, ¿para qué valor de m el siguiente conjunto es linealmente independiente en los polinomios de grado 2? Entonces me están dando este conjunto, ¿verdad? Estamos hablando de este conjunto. Entonces me piden calcular el valor de m para que sea linealmente independiente. Entonces vamos a recordar la teoría. Inicialmente lo que debemos hacer es escribir una combinación lineal. Ahora, para que sea linealmente independiente un conjunto, este debe ser igualado a 0. ¿Ya? Para analizar la dependencia o la independencia lineal. Entonces, observen, vamos a escribir primero la combinación lineal. Tenemos alfa 1 multiplicado por el primer vector, que sería 1 más m por x al cuadrado más 4x más 4. Ya. Listo. Más otro escalar, ¿no? Alfa 2, que está dado por el segundo, que sería 4x al cuadrado más 1 más m por x más 4. Y finalmente multiplicamos por alfa 3. Y está dado, esto está mal, esto es x al cuadrado. Esto es x al cuadrado. X al cuadrado. Ya, el siguiente, ¿no?, va a ser x al cuadrado más 4x más 1 más m. Ahora, para realizar el análisis de dependencia, siempre tenemos que igualar a 0, ¿sí? Tenemos que igualar a 0 este conjunto, ¿sí? Bien, lo puede igualar a 0 no, ya, pero vamos a hacer, vean, para que esta combinación lineal para que sea linealmente independiente, entonces esto debe ser igual a 0, 0,
Bueno, en este caso ya lo vamos a notar como vector, sino como un polinomio de grado 0. Entonces, eso sería igual a 0x al cuadrado más 0x más 0 nada más. Listo, es eso. Y observen que vamos a generar ecuaciones. Ya, vamos a generar ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que factorizar, ¿no es cierto? Tenemos que factorizar x al cuadrado, x y los escalares. Entonces, realizamos eso. Ya, vamos a hacer eso. Entonces, tenemos alfa 1 por 1 más m. Primero para x al cuadrado. Listo. Tenemos también más 4 alfa 2 más alfa 3. Todo por x al cuadrado. Más. Ahora tenemos para x con amarillo. X, aquí tenemos x y ahí también tenemos x. Entonces para x tenemos también 4 alfa 1 más alfa 2 por 1 más m. Finalmente tenemos más 4 alfa 3. Todo multiplicado por x. Finalmente para los escalares, con verde lo voy a marcar. Y tenemos para los escalares lo siguiente. Tenemos 4 alfa 1 más 4 alfa 2 más alfa 3 por 1 más m. Muy bien, entonces observen que esto se va a igualar a 0x cuadrado más 0x más 0. Entonces vean, aquí tenemos ya una identidad. El coeficiente de x al cuadrado va a ser igual a este coeficiente, que es 0. Este coeficiente de x es igual al coeficiente del segundo miembro, que es 0. Y finalmente los escalares van a ser iguales a 0. Anotamos entonces un sistema. 1 más m por alfa 1 más 4 veces alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Lo propio para este otro. Tenemos 4 veces alfa 1 más 1 más m por alfa 2 más 4 veces alfa 3 igual a 0. Y finalmente este otro. 4 veces alfa 1 más 4 veces alfa 2 más 1 más m por alfa 3 igual a 0. Entonces observen que podemos generar un sistema y debemos generar el sistema. Vamos a generar el sistema, lo voy a hacer con amarillo. De la siguiente forma: 1 más m, 4, 4 en la primera columna. En la segunda columna tenemos 4, 1 más m, 4. En la tercera columna tenemos a... Antes creo que aquí he cometido un error. A ver, voy a verificar si he copiado bien. Eso debería ser 4, creo. Sí, esto es 4. ¿Ya? Este valorcito es 4, este coeficiente. Entonces, ¿eso donde interviene? Interviene en esta parte. Esto es 4 y aquí tenemos 4 también. ¿Ya? Eso me ha faltado. Listo, entonces, volvemos a anotar, ¿no? Aquí tenemos 4 en la tercera columna. 4, 4 y 1 más m. Multiplicamos por el vector de las incógnitas. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Eso es igual al vector columna 0, 0 y 0. Muy bien, esta parte, el procedimiento es mecánico, ¿sí? Cuando me piden calcular, analizar la independencia lineal o dependencia lineal, bueno, como en este caso, calcular un valor de una constante para que sea linealmente independiente o linealmente dependiente, siempre hay que generar la combinación lineal, ¿sí? Y luego generar el sistema y tenerlo en forma matricial. Pero observen que nos hemos tardado, ¿no es cierto? Pero hay una forma más sencilla de llegar a este sistema. Vean cómo es. Es bien sencillo. Miren, lo voy a hacer de esta forma. Pero esto lo borraré. Ya, hay que hacerlo de esta forma. Primero, tenemos que ver en qué subespacio vectorial estamos trabajando. Me dice en polinomios de grado 2. Entonces, voy a llevar a todos los vectores a una sola forma. Ya sea de forma creciente o decreciente. En este caso está en forma decreciente. Vean, aquí tengo x cuadrado, x la constante, x cuadrado, x y la constante, x al cuadrado, la x y la constante, ¿verdad? Entonces, aquí me faltaba, ¿no? Anotar ese 4. Ya, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Es bien sencillo. Voy a anotar, vean, aquí lo voy a hacer para que se entienda. ¿Ya? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aquí tenemos 0, 0 y 0. Vean, vamos a generar lo mismo. ¿Ya? ¿Qué hacemos?
Entonces, para la primera columna va a ser los coeficientes del primer vector. Vean, 1 más m, 4 y 4. Notamos eso. 1 más m, 4 y 4. Para la tercera columna van a ser los coeficientes de este otro vector. Lo voy a hacer con celeste. 4, 1 más m y 4. 4, 1 más m y 4. Finalmente para la tercera, ¿no? Tenemos 4, 4 y 1 más m. Eso lo notamos en la columna. La tercera, 4, 4 y 1 más m. Entonces observen que hemos llegado al mismo sistema matricial, ¿verdad? Entonces eso se hace, ¿sí? Para no perder el tiempo. Esto es válido, pueden aplicar. Pero ya saben de dónde provienen, ¿no es cierto? Hay que realizar la combinación lineal, factorizar x, cuadrado x y las constantes. Y posteriormente igualar y llevar a la forma matricial. Pero esto es válido, ¿sí? Han visto que hemos llegado a lo mismo. Pero lo que en realidad nos interesa es esta matriz nada más. Entonces esto lo voy a borrar, porque ya lo tenemos escrito. Sí. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir esa parte de cómo sacar directamente? Ya. Entonces vean, inicialmente los vectores tienen que estar ordenados de una forma, de la misma forma, todos los vectores, ¿ya? En este caso, vean, tengo bueno, en este caso los vectores son polinomios de segundo grado y están en forma de creciente, vean, x cuadrado, x y la constante, x al cuadrado, x y la constante, x al cuadrado, x y la constante. En caso de que algún polinomio no esté ordenado de esa forma, lo tenemos que ordenar de esa forma, eso en principio. Luego, una vez que estén ordenados ya todos de la forma correcta, como en este caso, es bien sencillo. Primero voy a contar cuántos vectores tengo. Tengo un vector, dos vectores y tres vectores. Entonces mi sistema va a ser de 3 por 3. Entonces alistamos, ¿no? Dibujamos una matriz, un sistema ya para anotar elementos 3 por 3. Aquí están las variables, ¿no? Que son alfa 1, alfa 2 y alfa 3 igualado a 0. Ahora, la primera columna de elementos van a ser los coeficientes del primer vector, es decir, 1 más m, 4 y 4. Eso anotamos en la primera columna. Vean, 1 más m, 4 y 4. Ahora, la segunda columna va a estar dada por los coeficientes del segundo vector, es decir, 4, 1 más m y 4. 4, 1 más m y 4. Y para la tercera columna son los coeficientes del tercer vector, 4, 4 y 1 más m. 4, 4 y 1 más m. Entonces, hemos llegado, ¿no? a la forma anterior que teníamos, ¿sí? Esa sería la explicación. ¿Tienen alguna pregunta más hasta esta parte? No hay más preguntas, ¿no? Bien, entonces continuamos. Pero lo que me interesa a mí en realidad es... observen, estas dos materias son iguales. Entonces lo voy a borrar, ¿sí? Ya, entonces lo que me interesa en realidad es lo siguiente. Es... la matriz de coeficientes me interesa, ¿ya? Lo que me interesa es eso. Entonces, el análisis se realiza a partir de esa matriz. ¿Y qué decimos? Aquí simplemente hay que decir lo siguiente. Entonces, aquí vamos a explicar. Entonces, el determinante de A, si es distinto de 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Ahora, si el determinante de A es 0, el conjunto es linealmente dependiente. Es eso nada más, el análisis que debo realizar. Entonces, para este caso, observen, me han pedido calcular el valor de m para que el conjunto sea linealmente independiente. Entonces, debo calcular este determinante inicialmente, el determinante de A. Entonces, vamos a calcular el determinante de A. Tenemos 1 más m, 4, 4, 4, 1 más m, 4, 4, 1 más m, perdón, eso es 4 y 1 más m. Listo, ¿cómo resolvemos este determinante? Es sencillo, vean. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un mismo elemento en la diagonal principal y todos se repetían? Sumábamos las columnas a la primera columna. Entonces, si realizamos esa operación, tenemos lo siguiente. Vamos a tener 4, 4, 8 más 1, 9. 9 más m. Aquí tenemos 4, 4. Aquí vamos a también tener 9 más m, 1 más m, 4. Tenemos 9 más m, 4 y 1 más m. Simplemente estoy sumando las columnas 2 y 3 a la columna 1. ¿Qué hacemos ahora? Este va a ser mi pivote. Entonces con este pivote elimino 9m y 9m. Utilizamos operaciones elementales, ¿no? Entonces vamos a tener 9 más m, 4 y 4. Entonces menos la fila 1 más la nueva fila 2. Tenemos 0. Aquí vamos a tener m menos 3. Aquí tenemos 0.
Ahora, menos la fila 1 más la nueva fila 3. Tenemos 0, 0 y tenemos m menos 3. Observen que es un determinante triangular superior. Entonces, el resultado va a estar dado por el producto de la diagonal principal. Entonces, tenemos 9 más m multiplicado por m menos 3 por m menos 3. ¿Pero qué me dice el ejercicio? Que debo calcular m para que el conjunto sea linealmente independiente. Y la teoría dice que para que el conjunto sea linealmente independiente, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Entonces, como me pide que sea linealmente independiente, esto es distinto de 0. Y ya puedo obtener los valores de A. El primer valor de M. M sería distinto de menos 9 y M sería distinto de 3. Entonces, esa sería la solución del ejercicio. Simplemente se hace eso, ¿ya? Cuando les piden calcular una constante de un conjunto. Primero genera el sistema. Una vez que haya generado el sistema, tienen que calcular el determinante de A. Y tienen que ver, ¿no? Si les pide linealmente independiente, el determinante tiene que ser distinto de 0. Si es linealmente dependiente, tiene que ser igual a 0. En este caso nos dijeron que es linealmente independiente. Entonces calculan el determinante de A y ven, en este caso si es linealmente independiente, va a ser distinto de 0 y posteriormente despejan las constantes nada más. Estos ejercicios son clásicos por si acaso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Ya no hay dudas, ¿no? Entonces, de esa forma, ya, tienen que trabajar. Ya. A ver. Ya, vamos a quedar ahí por hoy, ¿sí? La siguiente vamos a ver más ejercicios, un poco más de combinación lineal y ya estaríamos viendo. Sí, ya, pues le voy a preguntar al ingeniero hasta qué parte han avanzado. Bien, entonces, no tienen más dudas, ¿no? Vamos a quedarse esta parte. ¿Algo más antes de acabar? ¿Algo que quieran decir, tal vez? ¿O alguna opinión? Ah, sí. ¿Sí? Una pregunta. Sí, sí, dime. Cuando habla de independientemente es cuando los vectores no están, ¿no?, en el mismo plano. Exacto, sí. Eso, pero eso ya es desde un punto de vista más geométrico ese análisis, ¿no es cierto? Pero está bien lo que estás diciendo. Ya, gracias. Sí, eso no más quería saber. Sí, claro, han visto que el álgebra lineal tiene a ver, se lo puede interpretar de mejor forma geométricamente, porque han visto que por ejemplo, para los subespacios vectoriales son planos, ¿no es cierto? Que tienen que pasar por el origen. Ahora, cuando estamos analizando, por ejemplo, independencia lineal o dependencia lineal, también tiene una interpretación geométrica, ¿sí? Bien, ¿alguien más que tuviera alguna duda o algo que quiera preguntar? Sí, una consulta. ¿Sí? Solo vamos a pasar los viernes en nuestro horario de siempre, o también vamos a pasar como para el primer parcial a las 6 varios días. Les cuento que estoy sin tiempo, sin mucho tiempo, y vamos a pasar en los horarios correspondientes, ¿ya? Pero puede que pasemos también sábados y domingos, si están de acuerdo, ¿no? Entonces, para poder resolver más ejercicios. Pero yo creo que nos vamos a ver el siguiente viernes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar clases el siguiente viernes y podemos pasar también el sábado y el domingo. Pero eso vamos a quedar el siguiente viernes, ¿sí? Está bien. Ya. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, sí, quería preguntar si ya ha salido el tomo 2 de su libro para este parcial. Todavía no, les voy a avisar, ¿ya? Pero la siguiente semana ya. ¿Sí? Les aviso. Está bien, Auxi, gracias. Listo. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Auxi, la práctica igual como el anterior parcial, ¿no? Sí, en total son 21 ejercicios, se han dado cuenta, ¿no? Están en 3 PDFs, creo, ¿no? Pero tienen que resolver los 3 PDFs, ¿sí? En los primeros creo que, bueno, no me acuerdo, pero ya no son muchos, son 21 ejercicios, ¿sí? Entonces vayan resolviendo. Con lo que hemos visto ahora ya pueden resolver algunos, los primeros. Está bien, Auxi, gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo?